Tenemos una larga lista de cosas que agradecer a Japón. Sushi, anime, gigantescos robot mecha y por supuesto su animal más famoso, que resulta ficticio, o al menos eso espero, Godzilla. Ese entrañable monstruo gigante que exhala rayos al estilo Kamehameha y que ha sido pieza fundamental de la cultura pop desde 1954. Y, como seguramente ya habrás notado, Godzilla guarda cierto parecido con los dinosaurios. No es casualidad, se inspiró no solo en Tyrannosaurus Rex, sino también en Stegosaurus y en Iguanodon, lo cual resulta irónico, pues ninguno de estos géneros pisó Japón. Al menos hasta donde sabemos, pero hubo otros que sí llegaron a Japón, y durante el periodo Cretácico, aquel territorio fue un paraíso para los dinosaurios, o una pesadilla para cualquiera que quisiera salir ileso, pues no eran precisamente kawaii. Lo más curioso es que albergaba especies que nunca esperarías encontrar juntas, creando combinaciones realmente extrañas. Fueron tantas que casi parecía que Japón coleccionaba dinosaurios como si fueran Pokémon. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo fue posible? Considerando que hoy Japón es un país bastante aislado, con la mayor parte de su territorio a unos 200 kilómetros del continente asiático. Sin embargo, hace millones de años no era así. Ni siquiera era una isla, sino parte de un bloque unido a China, al menos durante parte de su historia, ya que Japón ha adoptado formas bastante extrañas a lo largo del tiempo, dependiendo del nivel del mar y de la actividad tectónica. A veces archipiélago, otras franja de tierra e incluso península. Sea cual sea la configuración, el área era muy fértil y rebosaba de vida en cada rincón. Su extensa costa y la intensa actividad volcánica propiciaban suelos muy productivos. Hoy el país sigue siendo muy volcánico, gracias al cinturón de fuego del Pacífico. Pero fuera de eso, las similitudes entre el Japón actual y el del pasado terminan ahí. Eso incluye también el clima, ya que en aquella época era mucho más caótico, alternando entre periodos fríos, secos, cálidos y húmedos. La diferencia se habría sentido fácilmente en el aire y también se reflejaba en los bosques, que en ese entonces no estaban llenos de los tradicionales cerezos, sino de cícadas, cipreses, árboles frutales y helechos. Los habitantes también eran muy distintos, y aunque persistieron durante todo el Cretácico, los fósiles revelan que fue en el Cretácico inferior cuando la vida realmente se disparó. La diversidad era asombrosa e incluía especies que jamás esperarías ver juntas. Incluso el que pudo haber sido el mayor depredador de entonces, un espinosáurido. Al oírlo, quizá pienses en el Spinosaurus de África o en el Baryonyx de Europa insular. Sin embargo, los espinosáuridos también llegaron a Asia e incluso podrían haberse originado allí. No fueron muy comunes en el continente y en Japón son toda una anomalía. Hasta ahora, solo contamos con 2 juegos de dientes. Puede parecer arriesgado deducir un espinosáurido solo por dientes, pero estos son muy distintivos y presentan múltiples autapomorfias, que son rasgos únicos de un taxón. Así sabemos que era un espinosáurido, probablemente de tamaño medio a grande, pues los dientes eran comparables a los de Baryonyx, y los cálculos sugieren que este ejemplar japonés pudo medir entre 7.5 y 10 metros de largo, y su peso pudo fácilmente superar las 2 toneladas, que es más de 4 veces el peso de un oso polar macho. Aunque estimar el tamaño solo por dientes es complicado, y aunque Baryonyx quizá igualara su longitud, sus dientes se parecían más a los de Siamosaurus, otro espinosáurido asiático con un estilo de vida muy parecido. Algo nada tentador. Siamosaurus era sorprendentemente sanguinario. Adaptaciones como dientes cónicos y hocico parecido al de un cocodrilo apuntan a una vida junto al agua o dentro de ella, donde los peces eran su presa principal. Algo confirmado por análisis isotópicos. No obstante, en sus dientes también se hallaron restos de saurópodos, fuerte indicio de que ocasionalmente devoraban algún saurópodo. Puede que fuera carroña, pero la frecuencia sugiere depredación activa, usando sus grandes garras para arrancar carne o perforar zonas vulnerables. Y sabemos por otros espinosáuridos que, aunque los peces eran su alimento preferido,
También llegaban a comer dinosaurios y pterosaurios. Por ello, los investigadores creen que nuestro espinosáurido misterioso era un depredador ápice, dominando tanto las aguas como las tierras adyacentes. Este escenario cobra sentido, pues superaba en tamaño a Siamosaurus. Los saurópodos con los que convivía eran más pequeños, siendo los principales Fukuititán y Tambatitanes. Ambos mostraban preferencia por el sur de Japón, y aunque pertenecían a la familia de los titanosaurios, famosa por su gran tamaño, eran bastante pequeños para sus estándares. A pesar de llevar titán en el nombre, algunas estimaciones no les dan más de 10 metros de largo, es decir, menos que un T-Rex, que ya de por sí no es precisamente pequeño. En cuanto al peso, tampoco destacaban, rondando un máximo de unas 5 toneladas. Existe la posibilidad de que Fukuititán fuera un poco más grande, alcanzando quizá los 16 metros, pero en general no eran saurópodos gigantes, lo cual no era buena noticia para Piecito. Las crías en particular la tenían difícil, sobre todo considerando que Japón estaba lleno de depredadores, y algunos no eran lo que esperarías ver junto a un espinosáurido. O tal vez sí, si creciste viendo Jurassic Park, porque hablamos de un tiranosaurio. Ahora, antes de que te adelantes, vale aclarar que no era un miembro de la familia Tyrannosauridae, sino de la superfamilia Tyrannosauroidea, lo que lo convierte en un ancestro primitivo o primo del T-Rex. Por ahora, este tiranosaurio sigue sin nombre, y solo lo conocemos por sus dientes. Notas la tendencia, pero a diferencia del espino, este sí estaba claramente especializado en cazar grandes dinosaurios, con dientes diseñados para perforar, triturar y desgarrar presas como saurópodos, hadrosaurios y otros. Si hubiera una pelea entre él y el espino, yo no sé a quién apostaría, porque este tiranosauroide era inusualmente grande para ser un miembro basal. De hecho, sus dientes eran tan grandes que los paleontólogos tuvieron que replantear toda la línea del tiempo sobre cuándo empezaron a crecer los ancestros del T-Rex. Por ahora se cree que su pariente más cercano en tamaño fue Apalachiosaurus. Esto sugiere que este tiranosauroide japonés pudo haber medido unos 6.5 metros. Probablemente tenía brazos largos y poderosos, con garras afiladas, lo que lo hacía aún más letal y versátil. Y parece que el Japón del Cretácico tenía debilidad por los depredadores con brazos aterradores, porque esto es prácticamente como los 3 mosqueteros de terópodos grandes, el espinosáurido, el tiranosauroide y, para rematar, Fukuiraptor, un tipo de megaraptoriano. Este grupo era todo brazos y garras, extremidades delanteras enormes con 2 garras gigantes, curvadas y afiladas como navajas. Fukuiraptor no era la excepción. Estas armas le permitían inmovilizar a sus presas, despedazarlas y manipularlas como Play-Doh. Gracias a una movilidad extrema, literalmente podían ensartar y levantar a sus víctimas hasta su boca, donde les esperaba una dentadura absolutamente aterradora. Todos los megaraptorianos tenían dientes bastante temibles, pero había niveles, pues eran un grupo diverso, y Fukuiraptor estaba en lo más alto. Sus dientes eran una mezcla aterradora de características propias de Carcharodontosauridae y Tyrannosauridae, 2 grupos famosos por tener dentaduras brutales. De los carcharodontosáuridos, heredó su clásica compresión, dientes muy planos y aserrados con forma de cuchilla y con el esmalte arrugado. Y de los tiranosáuridos tomó unas ranuras oblicuas junto a los bordes aserrados llamadas surcos de sangre, lo cual suena terrible. Y lo era. Eran canales tallados en el diente que permitían que la sangre fluyera alrededor y fuera expulsada de la presa al morder, acelerando la pérdida de sangre. Además, su diseño le permitía morder como desquiciado, ya que evitaba que los dientes se succionaran o quedaran atascados en la presa, como cuando un hacha se clava en la madera. Al no tener ese problema, podía morder repetidamente provocando un shock rápido, lo que sumado a sus garras, con suerte llevaba a una muerte veloz. Y por si fuera poco, esta criatura era increíblemente ágil, incluso para un megaraptórido. Medía unos 5 metros, pero pesaba solo 300 kilos, menos que el oso grizzly promedio. Esta ligereza se debía a sus huesos delgados y huecos, que le daban una velocidad anormal. Nada podía huir de él, ni siquiera un viajero en el tiempo, lo cual es terrible.
considerando cómo mataba a sus presas. Y lo peor es que el holotipo, el ejemplar más grande conocido, era en realidad un individuo inmaduro, lo que significa que todavía le faltaba crecer. Entre él y los otros dos, no cabe duda que los herbívoros la pasaban mal, y eso sin contar que un posible carcarodontosáurido de tamaño pequeño o mediano también se instaló en la región. Sin embargo, gracias a la riqueza del Japón Cretácico, los herbívoros aún lograron prosperar, especialmente los hadrosaurios, entre los que estaba el diminuto Koshisaurus, Fukuisaurus y el más grande, Camuisaurus, un edmontosaurini que en su punto máximo pudo rivalizar en tamaño con algunos saurópodos, pero ni siquiera eso lo mantenía a salvo, sobre todo de joven, al igual que ocurría a los iguantodóntidos que coexistían. Tal vez el tamaño no era la clave, y otros optaron por estrategias diferentes, como sugieren otra vez unos dientes, pero también las huellas, que indican que los anquilosaurios eran abundantes en esa época. Con solo los dientes y las huellas, es difícil saber con certeza qué tipo de armadura tenían, o si contaban con una masa en la cola, pero estar rodeados de tantos carnívoros seguramente los obligó a mantenerse muy bien protegidos. Y no solo los ornitisquios o los saurópodos tenían que lidiar con molestos depredadores, otros terópodos también sufrían, porque Japón no dejaba de producirlos. Y de nuevo hay algo con las garras, porque los dos grupos más destacados aquí eran los tericinosaurios y los deinocheiridos, ambos conocidos por sus extrañas manicuras. De por sí ya eran grupos raros, pero los ejemplares encontrados en Japón rompían con varias reglas comunes en sus familias, al menos en el caso del deinocheirido japonés, Tyrannomimus, cuyo nombre significa el que imita a un tirano. A diferencia de su pariente más famoso, Deinocheirus, este género no era gigante, sino más o menos del tamaño de un humano. Pero lo más importante es que mientras se cree que las enormes garras del Deinocheirus servían para excavar y recolectar vegetación, en Tyrannomimus podrían haber tenido un propósito mucho más siniestro. Verás, en muchos deinocheiridos, las garras son curvadas pero romas, mientras que en Tyrannomimus eran afiladas, lo que sugiere un posible uso con fines depredadores, además de recolectar vegetación. Su dentición respalda esta idea, aunque estaba mayormente adaptada a una dieta herbívora, algunos dientes presentaban rasgos típicos de un omnívoro. Esto apunta a que, si bien se alimentaban principalmente de plantas, también usaban sus garras y dientes para darse un gusto carnívoro ocasional, como invertebrados o pequeños vertebrados. Y aunque no eran tan voraces, no podemos olvidarnos de los tericinosaurios, que parecían ser más comunes, ya que los paleontólogos han identificado al menos 3 tipos. Sin embargo, solo uno ha sido nombrado formalmente y no vivió durante el Cretácico inferior. Los otros 2 siguen sin describirse y solo se conocen por restos fragmentarios. Por eso no sabemos con certeza qué tan grandes llegaron a ser, ni si alcanzaban los tamaños gigantes del icónico Tericinosaurus. Aunque basándonos en el único nombrado, Paraliterinosaurus, podemos asumir que eran pequeños. Dicho esto, sus garras seguían siendo bastante grandes e intimidantes. Después de todo, esta familia poseía las garras más largas jamás vistas en cualquier grupo animal. En su caso, los paleontólogos creen que servían principalmente para excavar o enganchar y jalar vegetación. Aunque no está confirmado, probablemente también las usaban en exhibiciones de cortejo, para intimidar o defenderse. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que eran demasiado frágiles para causar daño real. Otros sostienen que sí podían usarse en combate, pero no para cortar, sino solo como armas punzantes. Un estudio reveló que estas garras resistían la tensión mejor al usarse en movimientos de apuñalamiento. Así que quién sabe, tal vez los megaraptorianos no eran los únicos con garras peligrosas. Hay un tericinosaurio más que no mencioné al principio, principalmente porque no estábamos seguros de que lo fuera. Y si te lo toparas, probablemente pensarías que se trataba de algún tipo de dromeosaurio. Así que te presento al Fukuivenator, un dinosaurio del tamaño de un perro que según estudios de 2021 no solo sería un tericinosaurio, sino posiblemente el primero de todos. A simple vista se parecía mucho a los raptores. Sus similitudes con los dromeosaurios se atribuyen a la evolución convergente.
Eso sí, sus garras ya se asemejaban a las de sus parientes posteriores. Seguía siendo una anomalía, con lo que yo llamaría una estructura nada amigable, ya que la carne aún formaba parte del menú de esta criatura. Además de tener garras más afiladas que la mayoría, también presentaban dientes puntiagudos y curvados. Sin embargo, si los observabas bien, podías notar que ya iban en camino a una vida más pacífica. Algunos de sus dientes no tenían aserrado y se aplanaban en la punta, mientras que otros eran completamente en forma de espátula. Esto, sumado a su largo cuello, sugiere que su dieta estaba compuesta en gran parte por plantas, aunque de vez en cuando incluía pequeños vertebrados e insectos. Y para esas pequeñas criaturas, sus problemas no terminaban con Fukui Venator, pues Japón estaba lleno de pequeños ninjas, entre ellos un trodóntido, el Hypnovenator, el dinosaurio aviano Fukuipteryx y un dromeosaurio no descrito, que, aunque no tan pequeño, probablemente tenía el tamaño de los velociraptors de Jurassic Park. En otras palabras, es muy probable que también cazara animales más grandes. Todos estos terópodos mostraban una clara preferencia por los bosques densos del interior, aunque también rondaban fuentes de agua dulce como los ríos. Si bien muchas de sus presas no eran dinosaurios, es probable que también se dieran un festín con Albalophosaurus y Sasayamagnomus, dos ornitisquios extraños pero curiosamente adorables abundantes en Japón, y que para mí son un gran argumento para traer de vuelta a los dinosaurios. Solo algunos. En el Cretácico inferior, Japón parecía plagado de dinosaurios, pero en realidad era una invasión de vida. Casi todos los grupos prosperaban, y era difícil hallar un rincón sin algo en el suelo, trepado a un tronco o nadando. Había tortugas de agua dulce y terrestres, decenas de caracoles, ranas, sapos y enjambres de insectos. Si no soportas insectos, arácnidos y otros invertebrados diminutos, este lugar no era para ti. Y eso es poco decir. Algunos pantanos rivalizaban con el Carbonífero, y la lista de vertebrados espeluznantes tampoco era menor, pues existían desde los clásicos, lagartos y serpientes, de distintos tamaños y dietas, hasta lagartos parecidos a serpientes, conocidos como lagartos ápodos, que, sin ser peligrosos, podían asustar bastante. Después aparecían criaturas exóticas ahora extintas. Entre las más destacadas estaban los coristoderos, con variedad en tamaños y nichos. Los cráneos encontrados muestran algunos con mandíbulas alargadas tipo gavial, lo que indica una dieta piscívora, mientras que otros lucían mandíbulas tipo alligator, lo que sugiere una dieta más amplia y hostil hacia animales de tamaño humano. Estos animales se habrían parecido a los cocodrilos, pero todo ello se debe a la evolución convergente, y algunos podían haber vivido de modo distinto, pues aunque la mayoría era semiacuática, algunos pasaban prácticamente toda su vida en el agua. Y aunque estos no eran cocodrilos, también existían cocodrilos reales, o más bien crocodilianos, concretamente coniofolídeos, una familia extinta de neosuquios, de cuerpo moderado con una coraza extensa en el dorso y el vientre, y que además de su defensa tenían fauces capaces de propinar mordiscos aplastantes a cualquier presa de su tamaño. Además, probablemente eran depredadores de emboscada que acechaban a cualquiera que se acercara demasiado a la orilla. Y aunque no eran tan grandes ni mortíferos, otros animales inquietantes incluían a los kaganayas, monjurosucus, shokawa y varias salamandras extintas. Por supuesto, en los pantanos y zonas de agua dulce también abundaban los peces, aunque sorprendentemente ninguno parecía demasiado grande o depredador. Aún así atraían a una enorme variedad de pterosaurios, siendo los principales tenocasmátidos, zungariptéridos y ornitoqueiridos. Igual que los peces, estos pterosaurios no eran necesariamente muy letales para animales grandes, pero su apariencia podía resultar inquietante. Eso, junto con la alarmante cantidad de dinosaurios corriendo desenfrenados, podía llevarte al pánico e impulsarte a huir, tal vez hacia el mar. Después de todo, no hay dinosaurios ahí. Y en realidad, esta huida no era tan mala. A diferencia de la tierra firme, las aguas del Japón Cretácico temprano eran relativamente tranquilas.
Allí el soberano era probablemente algún pliosaurio, común en los océanos, acompañado por un puñado de plesiosaurios, ictiosaurios y tiburones. No obstante, todos parecían escasos, quizá por una de las extinciones olvidadas, la extinción aptiense. Paradójicamente, aunque las erupciones volcánicas impulsaron la diversidad terrestre gracias a suelos fértiles, también fueron las erupciones las que arrasaron los mares y causaron esta extinción. No se debió a volcanes nipones, sino a las trampas de Raj Mahal, en la India. La vida marina de todo el mundo sufrió un golpe y la superficie quedó gravemente chamuscada. Se cree que los últimos parientes de los mamíferos, los tritilodóntidos, desaparecieron entonces, junto con el último estegosaurio, lo que explica su ausencia en Japón. Además, grupos como los plesiosaurios e ictiosaurios también pasaban malos momentos, dado que las aguas de Japón estaban relativamente tranquilas. Pero no conviene confiarse. No seguirían siendo aptas para nadar eternamente. En unos pocos millones de años pasarían de relajadas a un caos absoluto que haría que la Tierra pareciera apacible. El giro llegó cuando el Cretácico temprano dio paso al tardío. El océano Pacífico era mucho más cálido y más alto que hoy. El nivel del mar subió más de 100 metros y el océano contenía 10% más agua planetaria. Básicamente más espacio para pesadillas. Quizás gracias a la extinción anterior, los pliosaurios dejaron de ser la principal amenaza y su lugar lo tomaron los mosasaurios, recién llegados al mundo. No tardaron nada en adueñarse de las aguas japonesas y, en poco tiempo, su número se disparó. Japón albergaba una cantidad anómala y además parecían mucho más dominantes que en otros lugares. Los depredadores que no eran mosasaurios resultaban escasos, así que esa fue de las pocas ocasiones en las que la ausencia de tiburones resultó perjudicial. Entre todos, el mosasaurio más problemático y extendido era el Mosasaurus. Aunque más conocido por habitar la vía marítima interior occidental, aquí también prosperaba. Sin embargo, la especie local no era hoffmanni, sino el poco conocido Hovetsuensis, uno de los más grandes del orden, que llegaba a 12 metros y aseguraba su estatus de depredador ápice. Como sus parientes, poseía mandíbulas poderosas con numerosos dientes grandes y robustos, capaces de seccionar grandes masas de carne, por lo que cualquier cosa estaba en el menú. Restos fósiles demuestran que comían tortugas, algunas enormes, peces grandes, aves, otros reptiles marinos e incluso dinosaurios, cuyos cadáveres a veces flotaban mar adentro. Además, los propios mosasauros menores podían convertirse en merienda, pues el género era muy agresivo y marcas de ataque han sido encontradas. Y aunque las grandes bestias hacían bien manteniéndose lejos de este cazador, el problema era que no solo la megafauna estaba en su punto de mira. Existían varios géneros enfocados en distintas presas, de modo que nadie nadaba tranquilo. Entre ellos destacaba Tanifasaurus, un tilosaurio intermedio de 8.5 metros. Tenía el cuello menos robusto que Mosasaurus, pero compensaba con mayor flexibilidad y velocidad, ideales para perseguir animales ágiles. Su excelente visión binocular le permitía fijar blancos relativamente pequeños con gran precisión. También prefería aguas algo más profundas, donde reducía las posibilidades de él mismo convertirse en comida. Luego venía Phosphorosaurus, que prefería aguas más profundas y era más pequeño que los mosasauros anteriores, con de 3 a 6 metros de longitud. Este depredador resultaba peculiar. Su morfología sugiere que era terrible nadando, por lo que se teoriza que dependía casi por completo de la emboscada, aprovechando la penumbra abisal para sorprender a sus presas. Para ayudar en su vida en las profundidades, contaba con unos ojos desproporcionadamente grandes dentro de su linaje. Además, sus mandíbulas estrechas y numerosos dientes pequeños le permitían atrapar calamares y peces bioluminiscentes, ocupando un nicho similar al de los peces linterna que aún habitan la zona. Por último, estaba Megapterygus, un mosasaurio del tamaño de un tiburón blanco, básicamente el chita de estas aguas, pues además de un cuerpo ligero contaba con aletas en forma de alas con articulaciones hipermóviles, que le permitían efectuar maniobras extremas a gran velocidad.
como frenadas bruscas, control rápido y giros vertiginosos, convirtiéndolo en un verdadero caza biológico, o más bien un submarino, de modo que ni las presas más ágiles, principalmente peces, podían escapar de él. Y como era de esperar, en estas aguas prehistóricas abundaban los peces, pero no solo atraían mosasaurios, sino también cosas voladoras, nuevamente pterosaurios. Y el sushi debía estar delicioso, porque estos pterosaurios costeros eran enormes. El mayor grupo resulta ser un género no descrito, conocido provisionalmente como pterosaurio similar a pteradóntidos, con una envergadura de 6.8 metros, lo que lo convierte no solo en el pterosaurio más grande de Japón, sino de toda Asia. A él se sumaba quizá la familia más célebre de pterosaurios, Asdarchidae, representada por el género Niponopterus. Este imponente pterosaurio habitaba el sur de Japón, y como sus parientes, lucía un cráneo colosal y un cuerpo grande y alargado, con aproximadamente 3.6 metros de envergadura. Sin embargo, según las proporciones de los asdárquidos, al desplazarse erguido superaba en altura al pterosaurio no descrito, posiblemente rebasando tus hombros aún encorvado. Aunque vivía en áreas costeras, su anatomía apunta claramente a una dieta más centrada en presas terrestres que la mayoría de los pterosaurios, debido a su cuello y pico descomunales. Aún así, capturaba peces cuando surgía la ocasión. Y junto a los pterosaurios aficionados a Nemo, tenemos aves como el Chupcaornis, una ave no voladora especializada en la pesca, con patas palmeadas que le conferían una notable capacidad de inmersión. Algunos restos se han hallado en zonas asociadas de hasta 80 metros de profundidad, pero debían mantenerse alerta en todo momento, no solo por los mosasaurios, sino también por los pliosaurios. Esto implicó que durante un breve periodo, Japón fuera una de las pocas regiones donde pliosaurios y mosasaurios competían e incluso luchaban entre sí. ¡Qué espectáculo habría sido! Y si crees que el peligro acabó ahí, estás equivocado. Llegaron los krakens, es decir, los cefalópodos gigantes, Jaboroteutis y Yesoteutis. Aparecieron hace unos 80 millones de años, por lo que quizá no convivieron con pliosaurios, pero sí con mosasaurios, aunque habrían mostrado defensas sorprendentes, pues su tamaño igualaba o superaba al de los calamares colosales y gigantes, y por sus picos, más grandes y letales, adaptados a presas voluminosas. Además, a diferencia de los calamares gigantes modernos, estos habitaban aguas costeras, lo que hacía que nadar fuera muy arriesgado. El caos marino persistió hasta los últimos días del Cretácico en Japón, cuando la extinción KT eliminó a muchos de los animales que convertían esas aguas en un entorno realmente peligroso. Pero bueno, ahora tenemos sushi y anime. Gracias por ver este video, y nos vemos la próxima en Zoo Extinto.